la importancia de tener una vida de oración para mantener nuestra autoridad espiritual. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, de los versículos 14 al 29, dice de la siguiente manera. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él lo saludaron. Él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndolo con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuda. Amén. Un pasaje bastante conocido y sucede cuando Jesús desciende de la cumbre. Cuando sus discípulos están en plena euforia y cuando le dicen, maestro, hagamos unas enramadas aquí para Elías, para ti con Moisés, y quedémonos aquí acomodados. Y Jesús no se los permite. Cuando bajan de esa cumbre, sucede esta historia que estamos viendo de este padre con este muchacho, que es interesante porque yo les quiero hoy mostrar a la luz de este pasaje que mantener el poder y la autoridad de nuestras vidas requiere que vivamos vidas en santidad, aumentemos nuestra fe, tengamos una vida de oración creciente y constante. Se los voy a repetir otra vez. Mantener el poder y la autoridad espiritual en nuestras vidas requiere que vivamos vidas en santidad, aumentemos nuestra fe y tengamos una vida de oración creciente y constante. Porque cuando ministramos sin intimidad, perdemos nuestra autoridad. Escúchenme bien, cuando ministramos sin intimidad, perdemos nuestra autoridad. Fue precisamente eso lo que les pasó a los discípulos en esta historia. Yo se lo podría resumir de otra manera. Sin oración no hay unción. Mire, habrá cualquier cosa, habrá ruido, habrá escándalo, habrá show, habrá luces, cámaras y acción, pero menos unción. Quiero mostrarle a la luz de este pasaje tres cosas
Primero, el don de la vida destruido. Segundo, el don del amor expresado. Y tercero, un don sin comunión fracasado. ¿Y por qué hablo del don de la vida destruido? En este pasaje hay tres problemas que se están evidenciando. El primero tiene que ver con un padre, con un muchacho que tenía una vida atada por las tinieblas. El segundo tiene que ver con un padre desesperado ante la situación caótica de su hijo. Y el tercero tiene que ver con la incapacidad de los discípulos de Jesús para ayudar a este padre desesperado. Tres problemas. En tres situaciones problemáticas se enmarca esta historia. Por eso quiero mostrarles en primer lugar cómo el diablo ha venido a destruir las vidas. Un don que Dios nos ha dado, que es el don de la vida, el regalo que Dios nos ha dado, Satanás lo que quiere es destruirlo. Por eso hay afligidos que necesitan libertad porque Satanás les tiene destruida la vida. Y vemos que ese es el caso del muchacho de la historia, que se calcula era un adolescente. Dios guarde la edad de Nézer, 16 años. Y que desde niño tenía una problemática muy tremenda. Había sido poseído por un demonio y no era cualquier demonio, era un espíritu violento. El muchacho tenía literalmente la vida destruida por Satanás. Fría desde niño, lo dice en Marcos 9:21, y vamos a estar moviéndonos en esos textos porque son en los tres evangelios nos narra la historia desde diferentes ópticas de los evangelistas. Marcos 9:21 muestra cómo Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Usted se puede imaginar la situación tan terrible que tenía ese muchacho desde niño, siendo por una posesión demoníaca. Lo que arrastraba a ese muchacho era fuerte, era doloroso, era un estado de vida caótica. Era lunático, dice Mateo 17:15. Usted tiene el texto o Gaby me lo tiene rápidamente. Podemos avanzar. Mateo 17:15. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Usted ha conocido alguna vez un lunático? Literalmente cuando hay cambios de luna, esa persona se enloquece. ¿Cuántos cambios de lunas hay? ¿Cuántas veces el papá tenía que ver el sufrimiento de su hijo ante cada cambio? Tenía un espíritu mudo y sordo, nos dice Marcos 9:25. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Cuando Jesús lo reprende, dice esas palabras. Vamos entendiendo la dimensión del caos que tenía este muchacho desde niño, lunático. Ahora tenía un espíritu mudo y sordo. El espíritu inmundo que lo tenía en un estado deplorable. Marcos 9 del 17 al 18 nos los muestra. ¿Cuál era el estado en el que lo tenía? Dice, y le respondió uno de la multitud, maestro, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarejos, cruje los dientes y se va desgastando. Miren, el espíritu lo derribaba, botaba espumas por la boca y crujía los dientes. Aparte, tenía un espíritu de enfermedad. Tenía todos los rasgos de una persona epiléptica.
No quiero decir que los epilépticos son endemoniados. Es posible que este es un caso muy particular de un espíritu también de enfermedad que estaba sobre la vida de ese joven. El espíritu que lo poseía lo quería matar literalmente. Marcos 9:22 nos los muestra. Muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Tenemos claro que lo que Satanás ha venido a hacer en la vida del hombre, como dice Juan 10:10, es robar, matar y destruir. Y literalmente la vida de este muchacho, el diablo estaba buscando la manera y no había podido matarlo. Ustedes se pueden imaginar esa escena donde no tiene control de sí una persona que está poseída y el espíritu lo cogía, lo derribaba y lo echaba al agua, y me imagino que el espíritu lo sumergía varias veces para ahogarlo, o si pasaba por un fuego, la misma persona en su sentido común no se va a echar al fuego, pero el espíritu lo echaba al fuego. ¿Saben quién tenía una lucha tremenda cuidando a ese muchacho? El papá. ¿Quién lo sacaba del agua? ¿Quién lo sacaba del fuego? No tenían vida ni el muchacho ni el papá. Miren, hermanos, hay una realidad espiritual y es que Satanás ha venido a destruir las vidas. Juan 10 dice que él vino a robar, a matar y a destruir. El diablo tiene solamente un objetivo por el cual vive, respira y anda sobre esta tierra: buscar la manera de destruir las vidas. Vino a robar, vino a matar y vino a destruir literalmente a cada persona. Hay muchas almas cautivas por Satanás que necesitan ser libres, y a las cuales Satanás les tiene cautivas las emociones, con espíritus de depresión, con raíces de amarguras, con resentimientos. Hoy hay muchas almas cautivas. Hay una psicóloga muy famosa que habla de que el espíritu o la depresión de la que la gente habla hoy en día no es más que vidas vacías. Pero cuando nosotros abrimos puertas a las tinieblas, Satanás cautiva por donde se le abra una pequeña brecha. Hay muchas almas a las cuales Satanás les tiene cautivo su cuerpo con pecado sexual, con enfermedades que arrastran. No todas las enfermedades, pero hay enfermedades que son puestas por las tinieblas. Hay muchas almas a las que Satanás les tiene cautiva la mente con pensamientos suicidas, con baja autoestima, con pensamientos lascivos. El diablo atrapa. El diablo atrapa y busca la manera estratégica de dominar las vidas, porque él ha venido a robar, a matar, a destruir, a tener al ser humano en un estado de vida deplorable donde no puede avanzar. Satanás cautiva las vidas para llevarlas a la muerte espiritual. Por eso, cuando el enemigo aprisiona las vidas, se necesita de una autoridad espiritual que dé respuesta a las necesidades espirituales del hombre. Hermanos, hay una sociedad sedienta de respuesta en esta área. El que usted menos cree a su alrededor tiene una influencia espiritual. Aún dentro de nuestra misma casa, si hay alguien que ha abierto puertas, puede tener una influencia espiritual. Hay una necesidad espiritual en este mundo y en esta sociedad a la que hay que darle respuesta. ¿Quién le va a dar respuesta al hombre cautivo por las tinieblas? ¿Quién sino usted y yo, que somos la iglesia del Señor, al que Dios le ha dado la autoridad? Pero aparte de observar cómo Satanás destruye el don de la vida dado por Dios, también podemos ver cómo el don del amor es expresado en este pasaje. Y vemos la cara de la otra moneda, la vida de un padre
que, como les dije ahorita, tenía que estar detrás de ese muchacho. El sufrimiento no era solo físico para el cuerpo del muchacho. Si el cuerpo del muchacho tenía un sufrimiento y un padecimiento físico, ¿qué tipo de padecimiento tenía el padre? Un padecimiento del alma. ¿Cómo es un padre cuando sabe que su hijo está agarrado por Satanás? ¿Cuánto dolor no hay? Y aquí vemos un padre desesperado buscando ayuda para su hijo. Miren, tenía un único hijo que estaba siendo destruido por Satanás. Lucas 9:38 nos dice que era su único hijo. He aquí, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Entonces, vamos a poner en contexto y para poder ver la gravedad de la situación, en que no solamente era su hijo el que estaba siendo destruido por las tinieblas, sino que era el único hijo que tenía. Y eso agrava el asunto para ese padre. Estaba desesperado por la situación de su hijo, por lo cual salió en busca de ayuda. Mateo 17, de los 14 al 15, dice: se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Y dice después: rogué a tus discípulos. 3 acciones que hizo ese padre. Se arrodilló, clamó por misericordia, rogó. ¿Qué es esto? Sino más que un estado de postración, de un estado de preocupación profunda por su ser amado que estaba siendo aprisionado por las tinieblas. Ese padre muestra esa actitud que él toma, el grado de preocupación que él tenía por su hijo, el grado de desespero y también de amor que él tenía por él. Lo más hermoso de este padre fue que no se detuvo frente a los obstáculos. Y díganme usted si no tuvo obstáculos, porque además de que su hijo estaba así, vino en un momento a buscar ayuda y encontró a los discípulos de Jesús y les dijo: ayúdenme. Y ustedes se pueden imaginar esa escena de los discípulos: fuera, fuera, apártate de él. Y nada. Y el espíritu ahí. Obstáculos en la vida del papá. Sin embargo, ese hombre no se rindió. No se rindió ante la imposibilidad de los discípulos de liberar a su hijo, ni siquiera por los límites de su fe. Tal vez la incapacidad de los discípulos había debilitado la fe del Padre, por lo que Jesús le dice: si crees. Por lo que él después dice: si puedes hacer algo, cuando llega Jesús. Esas palabras, si puedes hacer algo, reflejan que de pronto la esperanza ya se quería apagar ante la imposibilidad. Sin embargo, no desistió. Un padre que ama no desiste. Un padre que ama a sus hijos insiste y le arrebata a sus hijos a las tinieblas. No se los deja en bandeja de plata para que el diablo los destruya. Tenía una última esperanza. Agotó un último recurso. Le dijo al Señor: pero si puedes hacer algo, todavía, a pesar de los obstáculos, esa pequeña luz de esperanza que quedó en el corazón del Padre logró e hizo que el milagro en su hijo se diera. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido tirar la toalla y hemos querido decir: no puedo más, no doy más? Y nos cansamos de orar y desistimos y dijimos: no voy a orar más por esto. No, porque mientras haya una mínima luz de esperanza, tú tienes que pelear por lo que Dios te dio, por la promesa que el Señor te entregó. Porque los hijos tuyos son benditos. Bendito es el fruto de tu vientre. Y Dios no te ha dado hijos para el diablo.
Dios te dio hijos para Él, para que sean una generación bendita. Y esa pequeña luz de esperanza te tiene que abrir las puertas para saber que Dios puede hacer un milagro en la vida de tus hijos. Ese padre no tenía una fe perfecta, pero sí un amor incondicional. No tenía una fe perfecta, porque le dijo al Señor, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero miren, hay algo que supera aún la fe, y es el amor. El amor le alcanzó. El amor de ese padre por su hijo le alcanzó para ayudarle, para llevarlo a Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer. Eso es Marcos 9:24. Al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, el amor verdadero no tiene barreras. Un padre que ama es capaz por sus hijos de superar todas las imposibilidades. Obstáculo número 1 superado. Obstáculo número 2 superado. Un padre que ama no se cansa, no descansa, no le da lugar al diablo. A mí me ha tocado levantarme en las madrugadas y comenzar a orar por mis hijos. Y ustedes saben que en estos días en octubre está lloviendo. Y que es el mejor sueño, el de las 3 de la mañana y con frío. Pero el Espíritu me dice, clama y ora porque Satanás quiere destruir a tus hijos. Y hace un mes o 20 días, Aiza tuvo un accidente viniendo del colegio y uno puede decir, sí, es eventual, porque cualquiera se puede accidentar porque ellos van y vienen en cicla al colegio que está muy cerca de la casa, en el Loperena, donde están ellos. Pero lo curioso fue que 3 cuadras antes del accidente que se la llevó una moto, el casco se le rompió. Y ella lo había guardado en el bolso. Y cuando se la lleva la moto iba sin casco. Y ya nosotros habíamos estado viviendo unas luchas y unos ataques a nosotros. Y Dios me había mostrado un sueño donde había un tigre que atacaba. Miraba a mi esposo para atacarlo, después miraba a Neser para atacarlo, después miraba a Aiza y después venía por mí. Yo entendí que era espiritual. Y yo dije, no, Satanás mentiroso. Tú no vas a destruir a mi familia sin antes yo dar la pelea, porque yo sé quién soy, cuál es la autoridad que tengo de parte de Dios. Y entonces ese sueñito de las 3 de la mañana con el que uno quiere estar roncando y apropadito porque hace frío. A aprovechar que en Valledupar no hace frío. Me sacrifiqué, incrementé la oración y me iba para las camas de mis hijos a orar y a orar por ellos. Hermanos, y Dios los guardó. ¿Saben por qué? Porque la moto era una mujer la que iba manejando. En la moto esa mujer llevaba una muchachita, una hija también del colegio. Y ella no iba en velocidad, iba bajita. Y Aiza solamente tuvo rasguños. El diablo puede tener un plan para destruir a tus hijos. Si tú se los permites, les puede hacer daño. Si tú bajas la guardia, si tú te cansas, pero si tú no desfalleces, la victoria Dios te la da solo por una pequeña luz de esperanza que tú puedas tener en tu corazón, así como el de ese padre que después de superar el obstáculo de la imposibilidad de los discípulos, le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, aunque su fe se había debilitado, su amor fue más grande para seguir y seguir luchando hasta el final. Lucha hasta el final por tus hijos, porque Dios ya te ha dado la victoria. El papel de los padres es fundamental en la vida espiritual de sus hijos. El verdadero amor de padres insiste hasta ver a sus hijos en libertad. Pelea en oración y ayuno, porque ese género que quiere cautivar la vida de tus hijos solo sale con una vida profunda de oración. Y por último, vemos en este pasaje un don sin comunión fracasado. Y ya aquí soltamos al muchacho, soltamos al papá y tomamos a los discípulos. ¿Qué pasó? Es la gran pregunta. ¿Qué pasó con
con aquellos discípulos que ya Jesús les había dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, que habían hecho una brigada de evangelismo y que habían regresado contentos y le habían dicho, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no se alegren de que los demonios se sujeten en mi nombre. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea que esa tarea no era nueva para ellos. ¿Qué pasó? Es la gran pregunta. Es la pregunta del millón. ¿Qué pasó en la euforia de esos discípulos? ¿Qué pasó en la autoridad de esos discípulos? ¿Será que les pasó lo que estaba diciendo Lili Guzmán? ¿Será que perdieron el norte? ¿Será que la fama tocó el corazón? ¿Será que tuvieron exceso de confianza? ¿Será que llegó el temor? ¿Qué pasó con esa autoridad que ellos tenían ya y que ya habían ejercitado en una ocasión anterior? Es interesante saberlo. Mis hermanos, el pecado en nuestras vidas, la incredulidad y la poca vida de oración no nos permiten ver la gloria de Dios a través de nosotros. Se los voy a repetir. El pecado en nuestras vidas, la incredulidad y la poca vida de oración no nos permite ver la gloria de Dios a través de nosotros. El problema número 3 de la historia, la imposibilidad de liberar al muchacho de los discípulos. Y lo más tremendo es que le dieron ocasión a aquellos señores que estaban murmurando, los fariseos y los escribas. ¿Saben? Los discípulos habían sido totalmente incapaces de resolver el caso. Y aquello les había ofrecido a los escribas una buena oportunidad. La incapacidad de los discípulos era una ocasión de primera para ridiculizarlos, para burlarse de ellos. Y no solo de ellos, sino también de su maestro. Ellos no solo se estaban poniendo en ridículo ellos, sino que habían puesto en ridículo a Jesús. Y nada más y nada menos delante de quién. De los que estaban esperando la caída de Jesús. Véalos allá, de aquel ladito donde están. Mira, y que son, mira, el que camina sobre las aguas, mira. Porque así es el enemigo. Y así son los detractores nuestros. Solamente están buscando una caída tuya para caerte más, para criticar más. Y esa imposibilidad de los discípulos de echar fuera el demonio en la vida de ese muchacho, lo que prestó fue para el ridículo, los comentarios de los otros que estaban al acecho de Jesús. Hermanos, para entender lo que sucedió con los discípulos, es necesario entender primero el principio de autoridad. Los discípulos de Cristo debemos ser capaces de ejercer nuestra autoridad espiritual para ayudar a la humanidad en cautividad. Mis hermanos, yo quiero que usted salga de aquí con un desafío, porque hay una humanidad que necesita respuesta, porque aún su misma familia necesita respuesta. Los otros días el Señor me mostró en un sueño una ola inmensa que se venía sobre mi hermano. Y mi hermano mayor tiene a su esposa embarazada después de tantos años. Ya mi sobrino, el otro hijo, tiene 14 y mi cuñada salió embarazada nuevamente. Y hace poquito que le hicieron ecografía a ella, el bebé tiene 7 meses y tiene el cordón umbilical todo rodeado en el cuello. ¿Y cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Porque ya Dios me mostró la ola grande que se venía sobre él, orando, clamando, Señor, ten misericordia. Señor, mira, Señor, apiádate, Señor, toma ese embarazo, Señor, ten el control. Ahí, porque es que Dios te ha dado una responsabilidad, una autoridad para que tú pelees en el mundo espiritual, para que tú des respuesta. La palabra neotestamentaria exousia, que significa
poder legítimo, real y pleno para actuar o para poseer, controlar o usar o disponer de algo o de alguien. Es el término que se usa para esa autoridad delegada que se le ha dado. Debemos tener claro que bíblicamente el único poder legítimo en el seno de la creación es el del Creador mismo. La autoridad que pueden ejercer los hombres es la que le delega a Dios. Que eso quede claro. No es la autoridad nuestra, es la autoridad que Dios nos delega. ¿Quién tiene la autoridad? Dios. Pero Dios delega autoridad sobre los hombres. Usted tiene una autoridad de Dios delegada. Jesús ya había dado ese poder a sus discípulos, que se los conté ahorita. Les había mandado a predicar, les había mandado a echar fuera demonios y a sanar los enfermos. Usted y yo tenemos autoridad. El Espíritu Santo que nos da el poder para predicar y compartir las buenas nuevas de salvación. Usted tiene autoridad de Dios delegada para orar por un enfermo y que los enfermos sean sanos. Usted tiene autoridad delegada de Dios para echar fuera un espíritu inmundo y que ese espíritu inmundo se vaya. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ora y nada sucede? Como le pasó a los discípulos. ¿Qué ocurre? Si los discípulos ya habían experimentado la autoridad de echar fuera demonios, ¿por qué en esta ocasión habían fracasado de una manera tan vergonzosa? Porque les cuento que lo que había sucedido allí era bochornoso. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en toda la euforia de su ministerio. Y Jesús hacía resucitar a un muertos. Pero no pudo Jesús darse la vuelta un segundo y vinieron a sus discípulos y ellos no pudieron. ¡Qué bochorno! ¡Qué pena! ¡Qué ridículo tan grande! ¡Qué vergüenza habían pasado los discípulos! Y cómo habían hecho quedar mal a Jesús. Y hoy quiero mostrarles que el pecado en nuestras vidas, la incredulidad y la poca vida de oración en la vida de los discípulos de Jesús, en la vida de los cristianos, en la vida de nosotros los creyentes, son los que nos impiden ver la gloria de Dios. Son los que se roban nuestra autoridad. Son los que no dejan ver lo que Dios ha dado a nuestras vidas, actuar en nosotros. ¿Qué genera obstáculos para que se ejerza nuestra autoridad espiritual? En primer lugar, en el texto nos está mostrando que el pecado y la incredulidad. Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús, dijo, generación incrédula y perversa. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos. Y eran los discípulos de Jesús y les está diciendo, generación incrédula y perversa. Miren cómo los catalogó el mismo Jesús. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Qué desespero, ¿verdad? Estas palabras nos muestran a un Jesús hastiado hasta la coronilla de los discípulos. En otras palabras, ¿cuánto tiempo más necesitan que yo esté con ustedes? ¿Cuándo van a aprender? Es que no pueden hacer nada sin mí. En otras palabras, es lo que Jesús les está diciendo. Hay un peligro, mis hermanos, y es en ser discípulos de Jesús, pero actuar igual que un impío. Ojo con esto, hay un peligro. ¿Cuál? El de ser discípulo de Jesús, pero actuar igual que un impío. ¿Por qué se los digo? Ese tipo de generación a la que había sido enviado Jesús era una generación perversa, era una generación incrédula. Y todavía sus discípulos no habían salido de ese molde. Mis hermanos, nosotros estamos en una sociedad de consumismo, en una sociedad atea, en una sociedad secularista. Y hay un inmenso peligro de la iglesia del Señor y es amoldarse a ese tipo de sociedad.
El peligro que tenían los discípulos que tuvieron y la gran tentación que tuvieron los discípulos fue que no fueron capaces de salir del molde de esa generación perversa e incrédula a la que Jesús le predicó. Estaban con Jesús, pero por un momento se les olvidó quiénes eran ellos y se acoplaron a la conducta de esa generación, por lo cual Jesús les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Cuánto más voy a estar con ustedes? La característica de la generación a la que predicó Jesús fue que no creyó. Era gente mala, estaban viendo los milagros y aún así endurecían su corazón. A la muestra está, llevaron a Jesús a la cruz. Ya los discípulos en una ocasión habían hecho milagros y echado fuera demonios y aún así seguían sin creer. Por eso Jesús les dice: generación incrédula y perversa. ¿Qué significa perverso? Viene del griego distrefo, que significa distorsionar, torcer, desviarse del camino, dar la vuelta. ¿Saben? Ellos se habían desviado. Se estaban desviando fácilmente del propósito de Dios, de la fe y de las enseñanzas de Jesús. Todavía no habían alcanzado a comprender la dimensión espiritual a la que habían sido llamados. Igual que nosotros muchas veces vivimos fantasiosos, todavía soñando con estar en los centros comerciales, en tener estatus de vida, en tener autoplacer, en llenar nuestra satisfacción, en colmar nuestros ojos, y se nos ha olvidado que somos iglesia del Señor. Y que el mundo busca sus placeres, pero que la iglesia del Señor es llamada a dar respuesta a una generación ciega, malvada, perversa, cautiva por Satanás. Pero nosotros, en vez de ir allá a rescatar, estamos allá enredándonos en el mismo círculo. Y por eso Jesús tuvo que decirle a sus discípulos: generación incrédula y perversa, porque te adaptas, porque copias, porque tomas los modelos malos y no los de las enseñanzas. Perversidad es desvío. Ellos se estaban desviando del propósito de Jesús. Por eso les dice perverso. Todavía no habían comprendido la autoridad de las que se les había sido dotados. De pronto creyeron que existirían rangos donde ellos no pudieran entrar. Y yo ahorita les voy a mostrar que aquí no se trata de rangos de demonios y que entonces aquel demonio fulanito de tal necesita tener el capo de los capos de los pastores, el apóstol o el casi ungido, que es el único que puede echarlo fuera de demonios. Para de contar que eso no lo está diciendo el texto. Aquí había un problema mayor, que no es externo, es interno. Que no viene de afuera, viene de adentro del corazón, de nuestra vida de fe, de nuestra vida con Dios. Ahí es donde realmente está el problema, porque eso fue lo que más resaltó Jesús. Incredulidad, poca fe, falta de oración, falta de ayuno. ¿Cuál es el problema? ¿El demonio? El problema no era el demonio, el problema eran los discípulos y su vida con Dios. Ese es el desafío, mis hermanos. No hay demonio grande ni pequeño, hay demonios. Obviamente ellos tienen sus rangos, pero no hay autoridad grande ni pequeña, hay autoridad. Y cuando hay autoridad se va el grande y el pequeño. Quizás se intimidaron ante tal espectáculo. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué oso! ¡Ay! De pronto, porque hay quienes todavía viven del qué dirán. Quizás la presión de la multitud los aterrorizó, que gente se llenaron de miedo. Tal vez ellos habían echado fuera demonios en escenarios más pequeños, más íntimos, pero acá era toda una multitud evidenciando un show, entre comillas, porque era un muchacho que el demonio lo volvía nada, hacía espectáculos. Entonces me imagino qué cosas pasaron por la mente y el corazón de esos discípulos, que detuvieron el actuar, que no pudieron ver, que no pudieron liberar la vida de ese muchacho. Como haya sido, fueron catalogados por Jesús
como parte de la generación perversa e incrédula. Hermanos, debemos tener cuidado de la incredulidad, de desviarnos del propósito de Dios, de perdernos en el camino de la fe. Tenemos clara nuestra posición y nuestra autoridad en Dios. Se los digo yo, a partir de mi experiencia, antes le tenía miedo a la oscuridad. Y si había una sombra, ay. Sí, ¿saben por qué? Porque eso es normal, entre comillas, si usted está apenas creciendo en la vida de fe. Lo que no es normal es que todo el tiempo se mantenga así, con miedo a las tinieblas, cuando usted tiene autoridad. Apenas entendí la autoridad que me había dado el Señor, quién era yo en Dios, apenas interioricé la palabra del Señor, ya yo he sentido, ya los he visto, ya he luchado con espíritus a medianoche que llegan a visitarnos y bastante les cuento. Les cuento que a la familia pastoral, y aprovecho para hacer el paréntesis, oren mucho por nosotros, porque somos muy atacados espiritualmente. Pero ya yo me levanto, reprendo, oro y me acuesto a dormir y duermo profundo. Y no me acuesto pensando si el bicho va a regresar. ¿Saben cómo se llama eso? Descansar y saber quién eres en Dios. Y eso significa que tú tienes que crecer en tu vida de fe, que no siempre tienes que estar en el mismo estado. Que si hoy te asustaba, mañana ya no te tiene por qué asustar, porque entonces no has crecido. Y es un termómetro para mostrar que tu fe necesita ser evaluada, replanteada, porque todavía no sabes quién eres, qué tipo de autoridad te ha dado Dios. ¿Qué genera obstáculos para que se ejerza nuestra autoridad? La poca fe. Y eso está clarísimo en el texto. Marcos 17 al 19 dice, se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Les pregunto, les respondió, no, porque ese es un espíritu que está en el rango fulanito de tal y ustedes allá no pueden llegar. No les dijo eso, les dio una razón. ¿Y cuál fue la razón? La poca fe. Está claro en el texto que hubo una razón por la que ellos no pudieron echar fuera a ese demonio. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Les digo, ¿hay algo imposible? Por más rango que tenga la potestad espiritual, no, siempre y cuando haya fe. Está diciendo, nada le será imposible. Ya estamos identificando dónde estuvo el problema. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera el demonio? Sencillo, porque decayeron en su vida de fe. Marcos cuenta esta historia para mostrar la batalla con Satanás, que es difícil y creciente en conflictos, pero que no es imposible. ¿Saben cuál es el desafío para nosotros hoy? Crece en tu vida de fe, crece en tu vida de oración, para que veas cómo los demonios tienen que huir, cómo los milagros que tú estás pidiendo van a llegar. Sacudámonos y dejemos esa vida cristiana apagada y encendamos para que veamos la gloria de Dios. Dios no tiene hijos favoritos. ¿Sabes a quién Dios le da? Al que busca. El que busca encuentra. Y tú quieres más de Dios, busca más a Dios. Busca más a Dios y tendrás más de Dios. La victoria sobre el pecado y la tentación viene a través de la fe en Jesucristo, no mediante nuestros esfuerzos. Por eso usted se puede desgargantar, fuera, y no pasa nada. La autoridad no depende de cuánto grites. La autoridad depende de tu vida de fe, de tu vida con Dios, de tu rendición, de tu espiritualidad, de tu búsqueda, de tu crecimiento, de tu consagración, de tu santidad. No hay nada ni algo que el diablo le tema y le tiemble más que a un cristiano consagrado de rodillas. No lo puede tocar, ni a él ni a los suyos. No tiene el permiso de Dios para hacerlo. Todo el que es discípulo de Cristo debe crecer en fe. Más que una necesidad, es una obligación.
Crecer en la fe es un proceso constante de renovación diaria de nuestra confianza en Jesús. No es algo que podamos obtener sin ayuda, pues es un don de Dios. Efesios 2, 8 al 9 dice que la fe es un don de Dios. Hay que pedir fe. Por eso fue que el Padre clamó: Señor, ayuda mi incredulidad. Te falta fe, ora por fe. Sientes que necesitas más fe, clama por fe. Ayer aprendíamos en el ayuno: clama, pide. El ayuno y la oración no solamente es porque quiero y necesito esto que Dios haga. Ayuna y ora porque tú mismo lo necesitas. El que necesita crecer eres tú. Es tu espiritualidad la que necesita más para poder ver más, para poder dar más. Ni siquiera es para recibir más, es para dar más. Es para poder dar respuesta a una humanidad necesitada de Dios. Una fe que nos alcance para salvación, pero que también nos alcance para hacer descender el poder de Dios a través de nosotros. Estar cerca de Jesús no necesariamente nos hace tener una fe aprobada. Ni siquiera predicar, cantar o servirle en un área de la iglesia nos hace tener una fe aprobada. Los discípulos estaban con Jesús, pero su fe fue reprobada. La ausencia de fe hace que nuestras oraciones sean infructuosas. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. La fe es una condición necesaria para ver el actuar de Dios en nuestras oraciones. Ore sí, pero ore con fe y va a ver la respuesta de Dios en su vida. Debemos cultivar una fe, un clima de fe para la sanidad. ¿Qué por último? ¿Qué genera obstáculos para que se ejerza nuestra autoridad? La falta de oración. Y por eso Jesús termina el pasaje diciéndoles: este género no sale sino con ayuno y oración. Y les voy a decir, por el contexto, y ya se los he dicho durante el mensaje, más que de demonio se está hablando es de fe. Más que del demonio se está hablando es de la autoridad que tú necesitas del revestimiento, de la llenura del Espíritu en tu vida, de una vida consagrada a Dios para poder hacer en su obra, para poder ser un instrumento de Dios, para que no sean alaracas lo que uno dice, para que no sean palabras vacías, para que no sea un culto vacío, para que no sea un concierto, para que no sea un show o un espectáculo, para que sea una adoración genuina, para que haya libertad. Cuando David tocaba el arpa, el demonio que estaba en la vida de Saúl salía, huía. ¿Por qué? Por el arpa, por la música, por la unción que había en David, por la consagración, por la intimidad que había en David. Muchas cosas ocurren cuando tú estás en una consagración. Cuando tú oras, tú ayunas, tú te doblegas, tú te rindes al yo. Muchas cosas suceden. Perseverar en la oración acompañada del ayuno provee un clima para la fe que trae liberación. Las potestades del mal solo pueden ser expulsadas a través de vidas consagradas en ayuno y oración. El diablo no le tiene miedo a un cristiano con dones, le tiene miedo a un cristiano que ora. De los cristianos con dones se ríe. ¿Qué dones tiene el mundo? O talentos. ¿Sabe a qué le tiene miedo Satanás? Al cristiano que está de rodillas, al cristiano que come palabra, que ayuna, que se llena de Dios. Las tinieblas tiemblan. Debemos tener cuidado
cuidado con el exceso de confianza en nuestra vida espiritual. Yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, tengo 20 años o 20 y tantos años de ser cristiano. Si tenemos exceso de confianza en nuestra vida espiritual, entonces dejamos de orar, entonces oramos 5 minutos, entonces cogemos la vida y el evangelio light. Ese evangelio light para el diablo es un chiste. No espanta tinieblas, no le hace daño a Satanás, no repele las fuerzas del mal. Ese evangelio light es el que el diablo quiere fomentar, es la moda de hoy para que la gente viva emocionalmente, pero sin arrepentimiento, sin conversión, sin consagración, sin vida en santidad, sin crecimiento en su vida de fe. Eso es lo que a él le gusta. Los shows, las luces, las cámaras, la acción, los predicadores que motivan, los predicadores que predican positivismo, los predicadores que te predican bienes, plata, éxito. Eso es lo que le gusta al diablo. Le gusta, porque ese tipo de evangelio a él no le hace daño. Esa iglesia para él no es un problema. ¿Cuál es la iglesia que es un problema para el diablo? La que ora, la que ayuna, la que evangeliza, la que enseña la palabra, la que es fiel. Esa el diablo le da y le da y le da. Oren por esta iglesia, oren, hermano, porque el diablo tiene años de quererla ver destruida. Y la única razón es porque es una iglesia de sana doctrina, que no ha doblegado, que no ha negociado los principios, que a lo que es pecado llama pecado y no lo disfraza. El diablo no le gusta y se levanta por aquí, se levanta por allá, levanta calumniadores, levanta a la gente que se baja en su vida espiritual y se ensancha en la carne para que critiquen todo. Ore para que vea la gloria de Dios en su vida, en su familia, en su esposo, en su esposa, en sus hijos. Atrévase a arrebatárselos al diablo, quíteselos a Satanás, luche como luchó ese padre, rompa los obstáculos, supere las dificultades, clame por más fe, pero no deje que el diablo destruya los suyos. Yo tendría mucho más que decir, pero la palabra de Dios ha sido dicha. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Tú estás en este lugar hablando a los corazones.